como todos los jueves, está con nosotros Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Carlos Reyes Gamís, él es vocero del PRD en la Cámara de Diputados. Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias, Gracias por venir. ¿Cómo ves, Luis? ¿Les va a alcanzar? Bueno, ¿habría que alcanzar para qué? Bueno, O sea, yo creo que es una pregunta importante, o sea, sí. porque... para unirse, para ir... Digo, porque estamos viendo que hay muchas divisiones. Sí, yo creo que las elecciones y la unión de los partidos se gana con temas positivos. Sí. Es decir, con una agenda positiva. O sea, yo estoy a favor de tal cosa. Uh-huh. En lugar de estoy solamente en contra. Si tú sí. presentas un programa de gobierno que es solamente negativo, probablemente no te sirva para tus fines electorales. Entonces el PRD, si el discurso es solamente me opongo a la reforma petrolera, probablemente no le alcance. Ni para unirse, o unirse quizá en el corto plazo, y tampoco para presentar un programa atractivo de gobierno que sea atractivo para el electorado. Ahora, yo creo que lo importante quizá para el PRD, habría que preguntarle por supuesto al señor diputado, es ¿qué pretenden? Si lo único que pretenden es bloquear la reforma constitucional, o cambiar la constitución, bloquear las reformas secundarias, o proponer una alternativa del tipo de régimen petrolero que requiere el país. Porque lo que es muy claro es que lo que tenemos hoy en día en materia de energía no funciona. Y que estamos perdiendo un tiempo muy importante en no tener un esquema novedoso, nuevo, que nos permita que el sector energético contribuya al crecimiento del país. A ver, Carlos, que por cierto creo que no eres diputado, ¿no? Pero sí, eres diputado, perdón, ya te estaba... ¿Qué dices? Pues muchas gracias. La izquierda la unen siempre las luchas irrenunciables, a las cuales nunca renunciará. La izquierda tiene una tradición histórica de ser diversa, plural, nunca ha sido monolítica. El pensamiento en la diversidad se une precisamente por esas luchas irrenunciables. Esto pasa en México, pasa en Latinoamérica y pasa en Europa. Entonces, pensar que hay un divisionismo en la izquierda que le impide avanzar, me parece que no es acertado. Hay una pluralidad, una diversidad de opiniones. Muchas veces estas se manifiestan en frentes. Hay izquierdas moderadas, izquierdas radicales, pero insisto, las luchas irrenunciables son las que nos unen. Y en el tema del petróleo, pues es para nosotros un tema irrenunciable. ¿Por qué? El mundo está en guerra, y una de las razones por las cuales en muchas regiones del mundo se sostienen conflictos bélicos tiene que ver con el petróleo. Es decir, quién domina, quién controla, quién mantiene una hegemonía sobre los energéticos es fundamental. La segunda cuestión que yo diría es, pues el modelo de liberalismo económico pues es un modelo que ha mostrado su fracaso. Las grandes economías están regresando a través de la actuación del Estado pues a regular, a tomar el control del desempeño y la evolución económica de esas economías. Y en tal virtud me parece que en el caso de México, optar por un modelo presumiblemente que liberaliza nuestro energético, columna fundamental de la economía, en donde por cierto se generan grandes incertidumbres porque pues la verdad es que la opacidad con la que se ha manejado esa empresa, los tramos de corrupción que todos nosotros conocemos no de ahora sino de siempre, y el nulo desempeño de una empresa tan rentable como lo es Petróleos Mexicanos en manos de quienes hoy, pero como desde hace muchos años, han dirigido los destinos del país, pues no me parece que sea lo que nos dé la mayor de las confianzas. Yo estaría completamente de acuerdo con lo que dice Carlos. O sea, parte del problema, una buena parte del problema de la operación de energética en México es que Pemex genera una renta muy importante, porque en México, sobre todo a través de Cantarell, se ha producido durante muchos años el petróleo a entre 4 y 6 dólares por barril de costo. Y se vende a 100. Sí.
porque esas son las condiciones de mercado. Pero eso es por una situación privilegiada que tenemos en Cantarell, que por cierto va a la baja. Se está acabando. Pero cuando tienes esa situación excepcional de una riqueza nacional importante, y no tienes competencia en nada más, en ninguno de los eslabones del sector petrolero, en la distribución, en las gasolinas, en la comercialización, en el transporte, donde no tienes competencia, creas el incentivo perfecto para tratar de apropiarse de esa renta. Entonces lo que hemos visto en los últimos años y el deterioro de Pemex en las últimas 2 o 3 décadas es precisamente porque tienes grupos de interés que se pelean por la renta. Y se puede pelear por la renta porque no hay competencia. Entonces no vamos a poder reformar el sector energético en México y transformarlo en un mercado de energía competitivo sin competencia. En ningún lado del mundo existe eso. Quizá haya un movimiento hacia más intervención del Estado, pero en materia de energía, en todos los países exitosos hay competencia. Pero ustedes no están a favor de que haya esa competencia. No, por supuesto que estamos a favor. La modernización de Pemex es... pero que haya competencia, o sea, que competencia significa... Competencia significa que Pemex no es el único proveedor que compita por la perforación, por la exploración, la distribución, la comercialización, que los mexicanos podamos ir en la calle y escoger gasolina Pemex y enfrente gasolina de PDVSA, de Petrobras, de Exxon, de Total. Y en ese momento los litros van a ser de a litro. A ver, pero entonces eso sí significa la participación privada en la cadena productiva del petróleo. Por supuesto, en toda la cadena. Ahora, la parte importante es cómo te repartes la renta. Sí, la renta de la extracción. Que ese es el debate. Ese es el punto. Pero para extraer la renta, al gobierno mexicano, al Estado mexicano, que no es Pemex, al Estado mexicano, que somos todos los mexicanos, nos conviene que también haya competencia. Porque si tú licitas un campo, y ese campo lo debes licitar y lo debe ganar aquel que te ofrezca el menor costo de producción, de tal manera que maximices la renta. Si Pemex es muy eficiente y además juega de local, va a ganar todas las licitaciones. Ahora, eso a ustedes no les gusta. Sí, nosotros no estamos con una actitud de nostalgia histórica o diría yo idealismo añejo en torno al tema de Pemex. Desde luego el mundo ha cambiado, las circunstancias de la evolución y la dinámica económica también. Estamos absolutamente nosotros de acuerdo en la modernización de la empresa. Estamos totalmente de acuerdo que esa modernización posibilite que la inversión privada pudiese tener injerencia, intervención, participación. Me parece que pero sin tener que competir Pemex. Bueno, nosotros hemos dicho que tiene que ser un proceso gradual que permita primero ir saneando y reconvirtiendo a la propia empresa y desde esa condición ir dando pasos cortos que permitan mantener la soberanía económica de nuestro país. No era necesario hacer una modificación constitucional del 27, mucho menos del 28, en la perspectiva de lo que aparentemente se planteaba de origen en la idea del presidente Peña Nieto. Sin embargo, la verdad es que, pues como vieron que hacían números, el PRI y el PAN juntos, bueno, se fueron hasta la cocina y han aperturado con la reforma de manera general, y ahora se buscará materializar con las secundarias, pues precisamente el que nuestro país pierda una condición de soberanía económica en un pilar fundamental de la economía. Y yo vuelvo a repetir, como la experiencia de siempre ha señalado que los malos gobiernos, quienes han tenido la responsabilidad de Petróleos Mexicanos, nunca acertaron a tener una política eficiente para que México detonara su desarrollo económico basado en petróleos mexicanos, ¿por qué ahora les habríamos de creer que la panacea es pues abrir nuestra fuente más importante de riqueza a la iniciativa privada? Es decir, hoy la tendencia mundial en los países, no estoy pensando que sea necesariamente proteccionismo, pero sin lugar a duda frente a un mercado transnacional avasallador, pues los estados están planteando nuevamente la protección de los bienes nacionales. Y eso pasa en Estados Unidos y en Alemania. Bueno, en Estados Unidos se perforaron el año pasado 30,000 pozos de gas de esquisto.
en México 3. Y en Estados Unidos lo perforaron muchas empresas, una de ellas mexicana, Grupo Alfa, que tiene una alianza estratégica con Pioneer en Texas, y exploran y producen gas de esquisto a 20 kilómetros de la frontera con México en Texas. O sea, México es la excepción. Somos básicamente, con Corea del Norte, el único país del mundo donde no hay competencia en materia de energía. Y lo que hemos visto, la evidencia que se tiene, es que no se puede transformar a Pemex y a la CFE sin competencia. Lo que pasó en Brasil... Pero lo que está diciendo aquí Carlos, es un punto que yo he escuchado mucho, que es, a ver, es que nos han dicho mucho que la competencia y los liberales y claro, que eso va a hacer que crezca la economía y resulta que no crece. ¿Qué dirías frente a esa crítica, Luis? Bueno, yo creo que es una crítica equivocada. O sea, en México, donde hemos hecho las cosas bien, con reglas claras de largo plazo, hemos tenido mucho éxito. Perdón, Luis, yo te haré una pregunta. ¿Qué ha pasado en el sector telecomunicaciones, particularmente el asunto de la telefonía, en principio la fija y ahora la móvil? ¿Eso en qué le representó al país como un nicho de oportunidad? Yo estoy de acuerdo que se requiere monopolizó, mayor competencia en el... Se abusó. Pero estamos totalmente de acuerdo. O sea, estamos en contra del poder monopólico en telefonía. Sea público-privado. Y yo, el mismo argumento... Pero el acento que pongo yo, y discúlpame la interrupción, es cuando los liberales de entonces, que fueron por cierto los que impulsaron de manera doctrinaria la liberalización económica, me refiero a Carlos Salinas de Gortari, plantearon que lo que ocurriría con Teléfonos de México iba a ser fundamental como una palanca de desarrollo, y ni hubo desarrollo, ni hubo competencia, se monopolizó. Y bueno, pues yo quisiera saber qué opinan los consumidores, qué beneficio les trajo, y los mismos argumentos nos lo plantearon para el caso. A ver, ¿no corremos el riesgo, Luis, de que una empresa mexicana o extranjera acabe monopolizando el mercado energético? Bueno, si lo haces mal, sí. Ese es el punto. Sí, pero eso y tiene razón, y por eso requiere un Estado regulador fuerte con una visión. Sí. Pero la visión tiene que ser a favor de la competencia. O sea, si en México, si logramos crear un mercado de energía competitivo en México, y para ser competitivo tiene que ser competido, el desarrollo industrial del país es imparable. O sea, si México logra tener precios de gas natural, de electricidad, similares a los que hay en Texas, la creación de empleos en la industria, no en el sector energético, es fenomenal. Perdóname, pero Luis, se requiere que esté bien hecho. Perdóname, efectivamente. ¿Tú crees que el mercado transnacional del tema energético, que no será avasallador frente, no sé, a una inversión nacional? Eso, la noción de inversión nacional frente a inversión extranjera ya no existe. Hoy la inversión no tiene patria. Lo que es cierto es que la renta petrolera, al abrirse indiscriminadamente, pues los beneficiarios van a ser solo aquellos que tienen las condiciones de hegemonía económica, pues para absorber nuestra renta. Y ahí donde va a quedar nuestra autonomía económica. Pero es que yo creo que depende cómo lo hagas. O sea, aquí lo que debe quedar muy claro es que no hay manera de reformar el sector energético sin modificar la Constitución. O sea, ya lo tratamos varias veces. ¿Y eso ya pasó? Y pasó y no pasó nada. No, eso ya pasó, digo, ahorita. Además ya pasó la reforma de la Constitución. Bueno, lo que está proponiendo el PRD es echar para atrás la reforma constitucional. Bueno, no echar para atrás. Lo que nosotros estamos planteando es que el petróleo es de todos, que se consulte a todos. A ver, no, hagámoslo bien. Se me acabó ya el tiempo. Hagámoslo bien. Digo, es muy importante hacerlo bien. Pero la alternativa de seguir con el status quo para el país es insostenible. Pemex hoy en día y CFE hacen una contribución negativa al crecimiento del país. Una conclusión rápida. Hay que modernizar a Pemex, pero no entregar la renta.